Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Isaías, temed y esperad en Dios. El miedo es un sentimiento propio del carácter frágil humano, que surge en situaciones problemáticas o peligrosas por la angustia e incertidumbre que generan en la mente y en el ánimo. En tiempos del rey Acaz, los enemigos de Judá se habían multiplicado tanto que podríamos decir que su miedo era justificable. No obstante, tanto el rey como su reino debían tener una actitud distinta, de búsqueda de una salida a su problema en Dios, dada su condición nominal de pueblo de Dios. Pero cuando sobra el pecado, falta la esperanza y la fe para buscar en Dios soluciones y consuelo. Y por supuesto, como cabe esperar en toda situación de pecado recalcitrante, obstinado, el Dios en el que no confiaban era el que les castigaba con los problemas que padecían. El rey Acaz y el pueblo de Judá estaban siendo castigados por Dios. El pecado de Acaz y de Judá les hizo merecer la reprensión divina. El pueblo de Judá no tuvo conocimiento de Dios y por ello el pecado abundó en extremo. Isaías 1, 3 al 4. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. La incredulidad es un gran pecado ante Dios. Es un gran pecado en sí misma, la incredulidad. Pero es que además la incredulidad genera otros pecados. El pueblo de Judá dejó al Dios santo y se entregó a la injusticia y a la impiedad. En Isaías 1, 21 al 23 se dice, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, pero ahora homicidas, prevaricadores y compañeros de ladrones. El pueblo de Judá se había convertido en una caricatura inmunda de lo que debía ser ante Dios. Así que Dios entregó a Acaz y a Judá en manos de la Confederación Militar Sirio-Israelí para ser castigados por ellos, por sus pecados. Siria e Israel temían a Asiria, a esta nación emergente, a esta potencia emergente, y se aliaron contra ella y contra Judá, que en ese momento era un estado satélite de Asiria. Se aliaron, segundo de Crónicas 28, 5 al 6. Los sirios derrotaron a Acaz y le tomaron un gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Y el rey de Israel lo batió con gran mortandad. Y Peca, el rey sirio, mató en Judá en un día 120.000 hombres valientes. Pero detrás de aquella guerra estaba el plan de Dios para castigar el pecado de su pueblo Judá. En segundo de Crónicas 28, 5 al 6, se nos dice, por lo cual Jehová su Dios lo entregó en mano del rey de los sirios y en mano del rey de Israel, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres.
detrás de todo cuanto pasa está Dios y sus propósitos temporales o eternos para nosotros. No existe la casualidad. Cuando nos sucede cualquier cosa, deberíamos preguntarnos por qué y para qué Dios ha permitido, ha traído esto a nuestras vidas. Dios estaba castigando a Judá. Más tarde Dios también castigaría a los instrumentos de juicio que reprendían a Acaz y a Judá, y les dio una señal del día de ese castigo y salvación, algo que estudiamos en el anterior eh, sermón que vimos. Dios les dio una señal profética a través de los nombres y de algunos sucesos de la vida de varias personas. El propio profeta, su segunda esposa y sus dos hijos eran señales a través de sus nombres, señales de la obra redentora de Dios. Dios les dio una señal profética, como hemos visto en Isaías 7:14. Recuerdo que esto lo estudiamos en el estudio anterior, que dice, Isaías 7:14, el Señor mismo os dará señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Les remito al estudio anterior. Y en Isaías 8:18 se dice, he aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová. Así que además de esta señal de la Virgen que concebiría, los propios nombres y personas de Isaías y sus hijos y sus mujeres eran señales también para el pueblo. Dios salvaría a su pueblo y al mismo tiempo castigaría a sus enemigos. Castigo y salvación al mismo tiempo se produciría. Isaías, el nombre de Isaías significaba Jehová ha salvado, Jehová es ayudador. El primer hijo de Isaías, Sear-Jasub, significaba un remanente volverá. Y el segundo hijo, Maher-Salal-Jasbaz, significaba el despojo se apresura, la presa se precipita. Por tanto, todos estos nombres hablaban de salvación y de castigo. El mismo día sería un día de castigo sobre el pecado asirio-israelí y un día de salvación para el pueblo de Dios, para el pueblo de Judá. En Isaías 8, 3 al 4 se dice, me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher Salal Jasbaz, porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Este castigo de los sirios y de los israelitas del norte, este castigo sería una salvación para Judá. Por tanto, castigo y salvación en un mismo acontecimiento. La profecía de Isaías, como vimos, también tenía que ver con el Mesías. A través de la muerte del Cristo, Dios castigaría vicariamente el pecado de los pecadores para darles salvación. Y estoy subrayando esto porque es muy importante. Castigo y salvación van frecuentemente de la mano. Mateo 1:22 al 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y en Hebreos 9, 26 y 28 se dice, ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre, refiriéndose al Mesías, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan.
salvación y castigo, castigo y salvación, en un mismo acontecimiento. Dios daría salvación a su pueblo, no solamente al pueblo de Judá en el tiempo del rey Acaz, sino que daría salvación a su pueblo eterno, al pueblo redimido, al pueblo formado por personas de todas las naciones, tribus y lenguas. Y Dios daría esta salvación eterna y el pueblo debería esperar en esta salvación eterna. No era suficiente que Judá esperase la salvación material, terrena y temporal de los sirios e israelíes, sino era necesario que también esperasen en la salvación eterna, la que les vendría por medio del Mesías. Acaz y Judá debían dejar de temer y de confiar en vanidades terrenas y creer solo en Dios y a Dios. Acaz y Judá vivían bajo las supersticiones y miedos de las naciones impías, de aquellos que no creen en Dios, de aquellos que confían en los medios terrenos. En Isaías 8, 12 y 19 se dice: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis a lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Acaz y su reino debían dejar de confiar en la vanidad de las supersticiones, en las vanidades humanas, y temer y confiar solo en Dios y nada más que en Dios. En Isaías 8, 10 al 11 y 13 se dice: tomad consejo y será anulado, proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor, y él sea vuestro miedo. No tenemos que temer a los que nos pueden hacer daño en la carne. Tenemos que temer a aquel que tiene poder para librarnos de la muerte, para hacernos estar con él en la eternidad y evitar nuestra condenación. Tenemos que temer a Dios, tenemos que confiar en Dios. No debemos tener miedo de lo que puedan hacernos otras personas humanas. Solo debemos temer lo que pueda hacernos Dios, porque nuestro destino eterno está en sus manos. En Lucas 12, 4 al 5 se dice: Jesús dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. El Señor quiere que en cualquier problema los suyos confíen solo en Él, como le dijo al rey Ezequías, y como el propio rey Ezequías a su vez dijo al pueblo de Judá, en una situación problemática, semejante a la del rey Acaz. En esos momentos, segundo de Crónicas 32, 7, Ezequías dijo: esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Esto hizo Ezequías, y esto debió haber hecho Acaz.
Acaz y Judá debían rechazar toda creencia ajena a la palabra de Dios. Debían creer únicamente en el testimonio de la palabra de Dios. En Isaías 8:16 al 17 y 20 se dice: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Acaz y el pueblo de Judá debían rechazar toda expectativa vana, falsa, basada en creencias humanas, en palabras humanas. Debían confiar solo en Dios, en las profecías de Dios sobre la salvación terrena, temporal que les daría de los sirios e israelíes, pero también sobre todo en la salvación eterna que les daría a través del Mesías. El profeta Isaías muestra que la salvación venidera a través del Mesías Redentor era la verdaderamente importante. Esta salvación sería por medio de la fe en él, en el Mesías que había de venir. La salvación venidera vendría de parte del mismo Dios, del mismo Jehová. En Isaías 25:9 se dice: se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos en su salvación. En Isaías 35:4 se dice: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Jesucristo era y es el Verbo hecho carne. Jesucristo es Dios con nosotros. Jesucristo es aquel Dios mismo que vendría. Juan 1:1, 3 al 4 y 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Jesucristo fue Dios hecho carne. La fe que evita la perdición y la condenación, y por tanto la fe que salva, es en Jesucristo y por Jesucristo. Juan 3:16. Ha dado, se dice el texto, a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda. Juan 3:18. El que en él cree, Jesús, no es condenado. Hechos 16:31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La fe en Jesús, el Cristo, trae perdón de pecados y vida eterna, nueva vida, la vida eterna. Mateo 9:2. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo: tus pecados te son perdonados. Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. No hay salvación más que en Cristo Jesús. No hay salvación. Solo en Cristo hay salvación. La fe redentora en Cristo es un don de Dios por medio de la palabra y el poder de Dios. En Efesios 2:8 al 9 se dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por tanto,
En Juan 5:24 se añade: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Isaías, temed y esperad en Dios. Y hemos visto que el rey Acaz y el pueblo de Judá estaban siendo castigados por Dios. El pecado de Acaz y de Judá les hizo merecer la reprensión de Dios y les entregó en mano de la confederación militar sirio-israelí para ser castigados. Más tarde Dios castigaría también a los instrumentos que reprendían a Acaz y a Judá y les dio una señal del día de castigo-salvación y una profecía sobre el Mesías. Y hemos visto que Dios daría salvación a su pueblo y que deberían esperarla con temor y fe en él. Acaz y Judá debían dejar de temer y de confiar en las vanidades terrenas y creer solo en Dios ante la salvación que se les había anunciado. Isaías profetiza que la salvación futura venidera será a través del Mesías Redentor, por medio de la fe en él. En primera a los Corintios 2, 1 al 2 y 4 al 5 se dice: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo crucificado. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque nos muestra cómo desde el tiempo antiguo, desde el tiempo de el profeta Isaías y otros profetas, nos hablabas juntamente con la salvación temporal que habrías de dar a Judá, nos hablabas del Mesías, del Redentor que habría de venir, Jesús tu Hijo. Gracias, Señor, porque creemos que es en Él que podemos llegar a ti. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va a ti sino por Él. Gracias, Señor, porque creemos que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en el nombre de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, por todo esto. Bendito seas. Gloria a tu nombre. Te seguimos pidiendo también, Señor, por los enfermos. Ten misericordia de ellos. Ten misericordia de Noemí, de Carmen Teresa. Ten misericordia de Otto, de Aide, de Águeda, de mí, de Loli. Ten misericordia de Susana. Ayúdala, Señor, en sus problemas diversos de salud. Dale paciencia, dale fe. Da sabiduría a los médicos para con ella. También te pedimos por las personas mayores como Carmen Rosa, como Cristina, como la madre de Esther, como la familia de Josefina. Sé con todos tus hijos en las distintas formas en que te necesitamos, Señor. En ti encomendamos todas nuestras cosas, Padre, por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos.